Recordando la parte anterior, nuestra waifu, Kusunoki, había aceptado el papel de Bella en la obra de la escuela, pero se encontró con un problema: tenía 2 pies izquierdos, por lo que el baile se le daba fatal. Frustrada y desanimada, estuvo a punto de abandonar la obra, convencida de que nunca lograría moverse con gracia en el escenario. Sin embargo, nuestro protagonista no estaba dispuesto a dejar que se rindiera tan fácilmente. Insistió en que debía intentarlo, asegurándole que, si se rendía, terminaría arrepintiéndose. Incluso se ofreció a ayudarla con los ensayos. Aprovechando un día libre, se quedaron en la escuela para practicar. Kusunoki lo intentaba con todas sus fuerzas, pero una y otra vez terminaba fallando. Viéndola frustrada, él le sugirió que dejara de preocuparse tanto por hacerlo perfecto y, en su lugar, se divirtiera con el proceso. Con ese consejo en mente, Kusunoki finalmente logró soltarse y mejorar sus pasos. Kusunoki le agradeció a Keisuke por haberla ayudado sin quejarse, a pesar de que lo había estado pisando durante todo el día. Él, con una sonrisa tranquila, le restó importancia y la animó a seguir esforzándose. Esa sonrisa la tomó por sorpresa. Sin entender por qué, sintió un leve estremecimiento en el pecho, una sensación extraña que no lograba identificar. Solo entonces se dio cuenta de algo que la dejó inquieta: había pasado todo el día tomada de la mano de Keisuke. Para aquellos que no hayan visto las partes anteriores o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción donde les dejaré las partes en orden. Bueno, comencemos. Más tarde, tras finalizar las prácticas, los chicos se despiden. Nuestro protagonista menciona que regresará a casa y que se verán al día siguiente, alzando la mano en señal de despedida. Kusunoki, en cambio, se queda en silencio, con la mirada fija en la mano de Keisuke. Intrigado, él le pregunta qué sucede. Ella niega con la cabeza, pero tras unos segundos, le dice con determinación que contará con él para el día siguiente. Después de intercambiar un último adiós, Keisuke sube al autobús. Sentado en silencio durante un rato, de pronto se da cuenta de algo importante: ese día había hecho algo extraordinario. Había pasado todo el día pegado a Kusunoki, absorbido por la práctica, no se había percatado de ello hasta ahora. Entonces, comenzó a preguntarse si Kusunoki también lo habría notado. Sin darse cuenta, su mente empezó a divagar, recordando cómo varios lugares de Kusunoki eran sorprendentemente suaves. Al notar en qué estaba pensando, sacudió la cabeza y decidió apartar esas ideas. Después de todo, Kusunoki se había entregado a la práctica con un sentimiento puro, y él debía hacer lo mismo. Al llegar a su parada, bajó del autobús y se propuso buscar algo para comer. Mientras revisaba mentalmente los lugares cercanos donde podría tomar un bocado, su mirada se desvió y, de repente, notó a Hebikawa apoyada contra una pared. Rápidamente, se ocultó, preguntándose si realmente era Hebikawa. La curiosidad lo venció y, tras echar otra mirada, confirmó que sí, era ella. Sin embargo, su comportamiento era extraño. Se preguntó si acaso se sentiría mal. De inmediato, una sensación de preocupación lo invadió, pero intentó apartarla. No tenía nada que ver con ella. Sin importar cómo se sintiera Hebikawa, no tenía por qué involucrarse. No iba a ayudarla como la última vez. Aún así, su mirada volvió a posarse sobre ella, y en ese instante logró ver su rostro con claridad. Antes de pensarlo demasiado, le habló, sorprendiendo a Hebikawa. Avergonzado e incómodo, le preguntó si se sentía bien. Ella, extrañada, lo miró y, con evidente curiosidad, le preguntó qué hacía allí. Él le explicó que solo estaba buscando un lugar para comer de camino a casa y que la había visto por casualidad. Agregó que le parecía que no se veía muy bien. Hebikawa forzó una sonrisa antes de responder que estaba bien y que no debía molestarse. Keisuke argumentó que se sentiría mal si, al ver a alguien claramente sufriendo, decidiera simplemente irse sin hacer nada. A lo que ella, con un tono burlón y sarcástico, respondió que sus niveles de amabilidad la sorprendían. Sus palabras hicieron que Keisuke contuviera con dificultad un profundo enojo, sintiendo como la irritación hervía en su interior. Molesto, Keisuke comentó que, por lo visto, ya se sentía bien, por lo que él se iría. Justo cuando estaba a punto de marcharse, un pequeño chillido lo detuvo. Al voltear, vio a Hebikawa agachada en el suelo,
lo que hizo que la preocupación lo invadiera de inmediato. Se acercó rápidamente y le preguntó si estaba bien o si necesitaba ir a un hospital. Sin embargo, ella negó con la cabeza, restándole importancia a la situación. Explicó que solo era su periodo y que, tras haber tomado un medicamento, pronto se sentiría mejor. Keisuke sintió un leve alivio al escucharla, pero la preocupación aún persistía. Antes de que pudiera decir algo más, Hibikawa desvió la conversación y le preguntó la hora. Al revisar, Keisuke le informó que eran las 5:45 de la tarde, a lo que ella reaccionó con evidente desagrado, murmurando que era bastante malo. Sin perder más tiempo, se puso de pie rápidamente, aunque su incomodidad era evidente. A pesar de eso, lo miró y le dijo que necesitaba pedirle un favor, esto si él no tenía un problema con ello. Keisuke se sintió confundido ante la idea de que Hibikawa quisiera pedirle un favor, pero aún así le preguntó de qué se trataba. Para su sorpresa, ella le respondió que necesitaba que le comprara un pastel. La petición le pareció extraña, así que, intrigado, quiso saber para qué lo necesitaba. Sin dar demasiadas explicaciones, Hibikawa simplemente le dijo que después se lo diría. Agregó que la pastelería estaba a la vuelta de la esquina y que, como ya era tarde, estaba a punto de cerrar, por lo que no había tiempo que perder. Keisuke, todavía sin entender del todo la urgencia, le preguntó qué tipo de pastel debía comprar. Hibikawa le respondió que daba igual, que solo necesitaba uno. Sin hacer más preguntas, Keisuke reaccionó de inmediato y salió corriendo en dirección a la pastelería, decidido a cumplir con el encargo lo antes posible. Más tarde, Keisuke salió de la tienda y respiró profundamente antes de comenzar su camino de regreso. Aún sorprendido por haber conseguido el pastel a tiempo, se preguntaba a quién iría dirigido. El hecho de que Hibikawa se lo hubiera pedido con tanta urgencia significaba que debía ser para alguien importante para ella. Mientras caminaba, su mente divagaba entre sus pensamientos. Recordó la expresión de Hibikawa antes y se dio cuenta de que, de alguna manera, no se había sentido mal, como siempre pasaba. Se preguntó por qué. Quizás era porque ella no se encontraba bien. Justo cuando estaba inmerso en sus pensamientos, una voz lo sacó de su ensimismamiento, advirtiéndole que tuviera cuidado. Al levantar la vista, se encontró con Hibikawa, quien le señaló que debía prestar atención al camino en lugar de caminar distraído. Keisuke, sorprendido, le preguntó qué hacía allí. Ella le explicó que, al ver que tardaba en regresar, decidió salir a buscarlo. Él se quedó en silencio por un momento, observando su rostro, hasta que finalmente le preguntó si ya se sentía mejor. Hibikawa asintió, diciendo que la medicina ya había hecho efecto. Al notar la bolsa que Keisuke llevaba en la mano, le preguntó si había logrado llegar a tiempo para comprar el pastel. Keisuke respondió que sí y se lo entregó. Ella sonrió y le agradeció, comentando que, de no haberse encontrado con él, probablemente no lo habría comprado. Le agradeció nuevamente, con un tono más sincero y una sonrisa, dejando a Keisuke sorprendido. Después de eso, Hibikawa le pidió a Keisuke que la siguiera para poder pagarle el pastel, ya que hacerlo allí, en medio de la acera, resultaría incómodo. Sin decir nada, Keisuke la siguió en silencio, reflexionando sobre lo inusual que era verla agradecer con sinceridad. Lo mismo había ocurrido cuando él la ayudó aquella vez con el hombre. De repente, algo le vino a la mente y le comentó a Hibikawa que el pastel que había comprado era de fresa. Con un leve tono de duda, le preguntó si eso suponía algún problema. Para su sorpresa, Hibikawa se detuvo en seco, se giró y, con una expresión genuina, le dijo que estaba feliz, ya que el pastel de fresa era su favorito. Keisuke parpadeó, visiblemente confundido. No pudo evitar preguntarle si se lo comería ella misma. Hibikawa lo miró con curiosidad y le preguntó por qué decía eso. Él, un poco incómodo, le explicó que había supuesto que el pastel era para alguien más. Mientras continuaban caminando, Hibikawa le dirigió una breve mirada. Sin más rodeos, le respondió que ese día era su cumpleaños. Dejando sorprendido a Keisuke, ella continuó hablando y le confesó que, desde pequeña, siempre había comido el pastel de esa tienda en sus cumpleaños, y hasta el día de hoy seguía siendo una costumbre de alguna manera. Por eso no podía evitar desearlo. Ante esto, nuestro protagonista le preguntó si entonces estaba bien que solo hubiera sido un pastel. Ella respondió que sí, ya que, después de todo, se lo comería sola.
Keisuke se quedó estupefacto al escuchar esto y le preguntó a qué se refería, puesto que tenía entendido que ella vivía con su madre. Al ver su expresión de preocupación, Hebikawa esbozó una sonrisa y le dijo que seguramente estaba pensando que también necesitaba uno para su madre, acertando por completo. Fue en ese momento cuando Hebikawa le confesó que, en realidad, su madre nunca volvía a casa después del trabajo. Además, siempre lo olvidaba. El año pasado había sido igual, y por eso llevaba varios años celebrando su cumpleaños completamente sola. Con una risita, agregó que era difícil compartir ese tipo de cosas. Después de decir eso, Hebikawa se quedó pensativa, y en ese momento un flashback reveló a su padre llegando a casa y anunciando con entusiasmo que había comprado el pastel. La pequeña Hebikawa corrió hacia él, agradeciéndole con emoción, y luego arrastró a su madre hasta la sala, quien sonriendo dijo que comenzaría con los preparativos. No pasó mucho tiempo antes de que ambos felicitaran a Hebikawa. Ella recordaba ese momento con un rostro nostálgico, preguntándose hasta cuándo seguiría recordando ese tipo de cosas. Después de reflexionar, le comentó a Keisuke que ya había hablado demasiado y le preguntó cuánto había costado el pastel para poder devolverle el dinero. Keisuke le respondió que no era necesario, ya que no había sido tan caro. En ese momento, Hebikawa le dijo que no podía aceptarlo. Agregó que ella misma le había pedido que se lo comprara e incluso lo había apurado para que fuera corriendo. Se sentiría mal si él no aceptaba. Nuestro protagonista, entonces, comentó que, dado que era su cumpleaños, no había problema. Sin darle tiempo a replicar, dijo que ya tenía que irse y comenzó a correr, alejándose rápidamente de Hebikawa. Ella se quedó sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Por su parte, Keisuke no comprendía por qué había dicho esas palabras. Mientras corría, se preguntaba si acaso había sentido lástima por Hebikawa al escuchar que celebraba su cumpleaños sola. Tras un rato corriendo, finalmente se detuvo, jadeando y tratando de recuperar el aliento, mientras maldecía por sus propias acciones. Mientras tanto, Hebikawa miraba el pastel, pensativa, repasando en su memoria lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando, sorprendentemente, un leve rubor se dibujó en su rostro, casi imperceptible. Susurró para sí misma que Keisuke era demasiado amable. Tiempo después de estos acontecimientos, la historia nos lleva al día del ensayo. Kusunoki bailaba de manera magistral, dejando impresionados incluso a sus compañeros de clase. Algunos comentaban que su desempeño había sido increíble, mientras que su compañera de baile, más que sorprendida, le preguntó cómo había logrado mejorar tanto de repente. Kusunoki, con modestia, respondió que había tenido un arduo entrenamiento secreto durante el fin de semana, y que eso le había permitido alcanzar ese nivel. Al pronunciar esto, le dirigió una mirada a Keisuke, quien la devolvió. Irie, por su parte, también estaba sorprendida. Comentó que ya no había problemas con la escena de baile, y tras reflexionar un momento, añadió que eso era lo que Kusunoki debería haber hecho desde el principio. Sin embargo, también recordó que el tiempo era escaso y que debían pasar a la siguiente escena. Mientras tanto, el protagonista, un tanto exasperado, murmuró para sí mismo que le ocurría a Irie, ya que al menos podría haber halagado a Kusunoki o dicho algo positivo. Por otro lado, Kusunoki, decidida y motivada, pensó que si así eran las cosas, ella seguiría mejorando hasta que Irie no tuviera más remedio que reconocer su talento. El protagonista no pudo evitar notar que Kusunoki parecía estar ardiendo de determinación en ese momento. Estaba claro que se sentía más comprometida y emocionada con la obra que nunca. Poco después, Irie estaba visiblemente frustrada, regañando a varios chicos por su mala actuación. Areno, sentado en su pupitre, parecía derrotado. Comentó que Irie se había vuelto cada vez más exigente a medida que se acercaba el día del evento. El prota la observaba con preocupación, pensando que, más que exigente, parecía estar al borde de explotar. Acto seguido, se ofreció a buscar unas bebidas, preguntándole a él si también quería algo. Él se lo agradeció. Al salir del aula, se encontró, para su sorpresa, con Otobe. Ella, sin preámbulos, le preguntó si ya había terminado de ensayar. Nuestro protagonista, desconcertado por su apariencia y su cabello largo, no supo qué responder. Le preguntó si realmente era ella.
Otobe, con una mezcla de extrañeza y diversión, le preguntó por qué le hacía esa pregunta tan obvia. Él le preguntó qué había pasado con su cabello, añadiendo que por un instante no la había reconocido. Ella soltó una risita y le confesó que, en realidad, la había tomado por sorpresa. Le explicó que, para el festival cultural, su clase iba a organizar un café Mad y una amiga le había recomendado probarse esa peluca. Todo cobró sentido para él. Sin embargo, la curiosidad lo invadió. Le preguntó qué hacía en su aula. Otobe, visiblemente avergonzada y nerviosa, respondió que había ido a buscar a la señorita Kusunoki para pedirle su opinión sobre la peluca. Nuestro protagonista le informó que Kusunoki todavía estaba adentro y se ofreció a llamarla, pero en ese momento, Otobe lo detuvo. Un tanto extraña y evidentemente incómoda, le preguntó a él qué pensaba sobre su apariencia antes de llamar a Kusunoki. Nuestro protagonista, sintiéndose aún más incómodo, no sabía qué decir. Otobe, en silencio, esperaba su respuesta, tensando visiblemente el pliegue de su falda. Estaba claro que la opinión de Keisuke era importante para ella. Finalmente, Keisuke le aseguró que no creía que se viera rara. Ante esto, ella lo agarró con rudeza de la ropa y le preguntó, con un tono demandante, si acaso eso era todo lo que tenía que decir. Keisuke, sobresaltado, le gritó que no lo jalara. Añadió, tratando de ser más preciso, que simplemente se veía diferente a la Otobe de siempre y que lo había sorprendido. Al parecer, esta respuesta resultó más favorable para Otobe, quien se tranquilizó visiblemente. Con una expresión de renovada confianza, le dijo que se veía demasiado linda y que por eso él se había puesto nervioso. Keisuke, alterado, le replicó que nunca había dicho nada parecido. Otobe, riendo, le respondió que le encantaba ver esa reacción en él y que, por lo tanto, debía visitar su aula durante el festival cultural. Nuestro protagonista, confundido, le preguntó por qué rayos debía ir. Otobe, con una mezcla de determinación y coquetería, le respondió que simplemente debía ir, que si no lo hacía, ella se enojaría mucho. Dicho esto, le reiteró que debía hacerlo antes de marcharse y salió corriendo. Keisuke intentó detenerla, pero fue en vano. Se quedó allí, completamente confundido, preguntándose qué le pasaba a Otobe, ya que ni siquiera le había mostrado su apariencia a Kusunoki al final. La historia, sin duda, estaba tomando un giro inesperado, con cada personaje experimentando sus propios sentimientos y confusiones. Y así, con esta mezcla de incertidumbre y expectativa, el tan esperado festival cultural finalmente había llegado. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Juan Carlos Ortiz, Damián Martínez, Carlos Condori, Alexis Cabrera, Jesús Alberto, Rexy y Javier Otero por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.